Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendice en esta preciosa mañana. Bien, pues yo me estoy tomando un tiempo para aclarar y quitar esa duda de mucha gente que aún es católica también, y más para los que ya somos cristianos, para que entendamos de una vez por todas que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, la santa doctrina, no lo que pueda decir un hombre o una mujer o un sacerdote o un pastor. Aquí es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo lo pensé mucho porque no me gusta polemizar, ni me gusta tampoco mucho estar hablando de cosas que se pierde a veces el tiempo, pero hablando con Dios me dijo, esto no es perder el tiempo, esto es aclarar la verdad. Y esa verdad es sobre el sacerdote Toro, el cual él se aferra que los niños pueden ser bautizados de pequeños, cuando es una vil mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos pone la muestra, ya que él fue bautizado de grande, nunca fue bautizado de chico. Ellos dicen, pero es que antes no estaba Juan el Bautista. Ok, ¿y hay algún imposible para Dios? ¿No pudo haber levantado a algún otro que lo bautizara de pequeño? No, no fue así, porque no era lo correcto, ni era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se bautice una persona cuando ya es grande, cuando ya tiene conocimiento de pecado, cuando ya quiere decididamente de corazón él mismo seguir a Jesús. No nada más ni únicamente por emoción, sino de corazón, por convicción, porque dice, yo sé quién es Jesús. Pero hay mucha gente que hace todas las tradiciones de la iglesia, pero realmente no conocen a Jesús. Para poder entender y comprender la palabra de Dios tenemos que tener un conocimiento de Dios, pero verdaderamente conocerle acá en el corazón. Y voy a ir a una cita donde voy a desengañar lo que dice el sacerdote Toro. Y sus seguidores, como la mayoría son ignorantes, porque los que ya leyeron la palabra de Dios ya no son católicos, ahora son cristianos, porque no pueden seguir engañados, ya que la palabra de Dios dice claramente que si un ciego conduce a otro ciego, ¿a dónde van a llegar? Así que de esta manera yo quiero leerles esta cita donde contradice lo que dice Toro. Miren, en Hechos 2:38 dice la palabra de Dios de esta manera. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Ahora yo me pregunto, ¿un niño sabe de arrepentirse? Un niño, por favor, de 1 año, de 3 meses, de 4 meses, no tiene ni siquiera conocimiento de lo que es el pecado, ni siquiera de lo que es la vida, ni siquiera sabe nada de eso. Entonces, ¿cómo un niño se va a arrepentir de sus pecados? ¿Cómo se va a arrepentir de los pecados? Voluntariamente, porque la salvación es personal, mis amigos. No es porque, es que mis padres pueden decirme lo que tengo que hacer. No, ni siquiera en una carrera. Muchas veces ha habido padres que obligan a sus hijos a llevar una carrera que ni siquiera la quieren llevar. Y después nada les sale bien porque no quisieron, y hasta le reprochan a su padre y le dicen, padre, es que tú me obligaste a que yo estudiara esta carrera, pero a mí no me gusta, mi sensación, mi deseo es otro. Asimismo, no puedes bautizar a un pequeño de chico porque nomás eres su padre y porque tú quieres. ¿Y qué tal si ese niño, cuántos conocemos que ahora son satánicos? Los bautizaron de pequeños, pero ahora son satánicos, ahora pertenecen a la muerte, a la santa muerte que le dicen. Entonces, no puede un niño ser bautizado de pequeño, porque aquí dice claramente, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. ¿Y dónde dice la Biblia eso? En Hechos 2:38. Arrepentirse de sus pecados. Solo tú, ya mayor, solo tú que estás viendo este video y que ya tienes conocimiento de la vida y conciencia,
te puedes dar cuenta en lo que estás fallando, en lo que estás mal, en lo que has pecado, en lo que has ofendido a Dios, en lo que has ofendido a tus vecinos, a tus familiares, a tu prójimo. Tú ya tienes conciencia de que sí te puedes arrepentir y Dios te dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Y ahora dice, y bautícense en el nombre de Jesucristo. Hay otra versión en Mateo 29 donde dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿qué debe de hacer para bautizarse el hombre o la mujer? Primero, arrepentirse de su vida que ha llevado, de sus malos procederes, arrepentirse de sus pecados. Y ya que se arrepintió, ahora sí sea bautizado. Y no con copetito, no con tantita agua, no, es sumersión total de tu carne, de tu cuerpo, sumersión total para que el viejo hombre quede enterrado ahí con todos sus pecados, el viejo hombre pecador queda ahí y ahora sale el hombre nuevo, ahora sale el hombre que va a empezar una vida nueva con Jesucristo. Ahora sale el hombre que ya no es pecador, el hombre limpio, porque ya se arrepintió primeramente, ahora fue bautizado representando que el viejo hombre quedó enterrado y ahora surge el nuevo hombre. Y después dice, en el 39 dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, e incluso para los gentiles. Aquí es donde Toro se aprovecha y no leer el contexto o el texto con el contexto, sino él dice, como dice aquí, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles. Aquí él se refiere que si fue bautizado el mayor, y dice bautícese toda su casa, y se bautizó toda su casa, se refiere a hombres que ya tienen conocimiento de la verdad, que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios, y después de haber recibido el conocimiento de la palabra de Dios, ahora sí puede ser bautizado. Pero nunca dice aquí que también bauticen a los niñitos pequeños, jamás lo dice la palabra de Dios. Y si hay una palabra donde dice que bauticen a los niños de 1 año, entonces yo me haría católico, mis hermanos. Pero no está en la Biblia. Y vaya que he leído la Biblia 9 veces. No es mucho, pero ya la he leído 9 veces. Y más con lo que la he leído. Así es que esta promesa, dice la palabra de Dios, es para ustedes, para sus hijos. Pero cuando dice para sus hijos pequeños, se refiere para cuando ya tengan conocimiento de la verdad y se den cuenta que están mal. Ahí deben arrepentirse de sus pecados, de sus fechorías, dejar de revolcarse en el mundo y ahora sí bautizarse y quedar despojados del viejo hombre pecador y ahora renacer al nuevo hombre ya santificado por la palabra de Dios. Entonces dice, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Acuérdense que también no todos son llamados. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Dios realmente a los que ha elegido los va llamando, y mucha gente tal vez quiera, porque también hay una palabra donde dice que muchos se esforzarán por entrar por el camino angosto, pero ya no podrán. Hay que tener realmente una decisión, hermanos, y reconocer que somos elegidos de Dios, pero todo aquel que se humilla y que se quiere entregar a Dios, Dios nunca lo va a rechazar, mis hermanos. Rechaza a los que ya conoce que tienen un mal corazón o que son incrédulos. Después el 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. ¿Cómo le vas a decir a un niño que se salve de esta generación perversa si el niño ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe entender lo que le estás diciendo? ¿Cómo se va a salvar de esta generación perversa? Y esta generación se refiere a las prácticas pecaminosas del diablo. Entonces tienes que salvarte de esas cosas, dejar el mundo, morir al mundo y verdaderamente seguir a Cristo. Dice el 41, Hechos 2:41, dice, los que creyeron, aquí te digo, Toro,
¿Un niño cree? ¿Cómo un niño va a creer que sea bautizado y que se arrepienta? ¿Cómo un niño va a creer el mensaje de salvación si no sabe? Torito, por favor, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque tú tienes mucha sabiduría, pero para contradecir las escrituras. Agarra tu sabiduría, Torito, para enseñar el verdadero evangelio de la palabra. De lo contrario, Torito, te vas a ir al infierno. Te lo digo claramente, conforme y apegado a la palabra de Dios. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Hoy, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. ¿Cómo un niño va a creer, Toro, por favor? Y ustedes, los incrédulos, los que no han creído el evangelio de verdad. La verdad está en la Biblia. No le crean a Toro, no le crean a un hombre, no me crean a mí si no quieren. Léanlo en la Biblia. En la Biblia está la verdadera palabra. En la Biblia, aquí está la verdadera palabra de Dios. Ahí, a Él escúchale. ¿O no acaso María dijo cuando en las bodas de Canaán que le pedía a Jesús que hiciera el vino? ¿No acaso le dijo, hagan todo lo que Él diga? Se refería a Jesús y le decía a los siervos, hagan todo lo que Jesús diga. Nunca dijo María, hagan lo que yo digo, hagan lo que Él les diga. Era buen tiempo para decir, yo soy la que tiene el poder. No, ella realmente cuando ella nació Jesús ya vivía, pero ese es otro tema. No nos vamos a salir ahorita del texto ni del contexto. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Y dice el 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Esto quiero decirles, hermanos y amigos, para que no se confundan con esas palabras suavecitas del Padre Toro, que de padre no tiene nada, porque su padre verdaderamente es el diablo, porque hace la voluntad del diablo y no hace la voluntad de Dios. Así es que arrepiéntete, Toro, todavía tienes oportunidad el día de hoy. Mañana, quién sabe, mañana no sabemos si Dios te dé la oportunidad y podría ser que amanezcas en el infierno al otro día. Arrepiéntete hoy y verdaderamente, si quieres un debate cristiano, ya no lleves a todos a tu iglesia donde tus seguidores te echan porras y te aplauden como si tú fueras Dios. Están haciendo de ti un ídolo y los idólatras, dice Apocalipsis 21:8, que no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, si quieres un debate, te invito a una iglesia cristiana con la gente cristiana para ver si ahí sí eres muy valiente y haces tus burlitas que haces ante gente que no conoce las escrituras, ante gente que es ignorante de la palabra de Dios y aún nosotros que tú mismo has preparado para poder tú quedar bien ante la multitud. Pero es quedar bien ante Dios, Torito, no ante la multitud. Al final, la gente, tus seguidores no te van a salvar. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesús, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Jesús. Solo a través de Cristo se llega al Padre. Y el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Así es que arrepiéntete, Toro, y arrepiéntanse ustedes, seguidores, incrédulos, ciegos. Jesús les decía, son ciegos, y por lo tanto van a caer a un abismo, y ese abismo es el lago de fuego ardiente, es el infierno. Ojalá Dios tenga misericordia de ti, Toro, y de todos aquellos que no han creído a la palabra de Dios y que mejor han decidido creer en las filosofías humanas en lugar de creer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les redarguya, que Dios les abra el corazón, pero para entender estas cosas, mis amigos y hermanos, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros, y eso se recibe en la oración de fe, imponiendo la mano a un siervo de Dios o un líder de Dios
para que él a través de esa oración reciba a Cristo en su corazón y pueda ser salvo. En el nombre de Jesús, y amén y amén, y hasta pronto. Nos vemos en otro mensaje que voy a dar, si Dios quiere, para la regeneración de todos aquellos que han dudado de la palabra de Dios. Hasta pronto y bendiciones. De parte de la iglesia Ríos de Agua Viva, su amigo Mario Reséndiz. Y yo era un incrédulo, yo tomaba, yo era un incrédulo, yo pecaba, pero gracias a Dios que Él me rescató de las tinieblas y de toda acechanza del enemigo, y de lo más vil y despreciable, Dios hace cosas buenas y maravillosas. Ahora sí, que Dios les bendiga y hasta pronto. Hasta pronto.